Según el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. En pocas palabras, es la asociación de trabajadores construidos para unirse, con el objetivo de defender sus derechos laborales y la conquista de nuevos, creado para proteger su trabajo, mejorando las condiciones del mismo mediante un convenio colectivo. Cada sindicato tiene objetivos variados, sin embargo existen 5 que siempre le dan la razón de ser. El salario justo, Mejores condiciones de trabajo, empleos estables para toda persona, mejoramiento de las reivindicaciones sociales y económicas, la permanente democratización. El sindicato debe de ser libre, independiente, democrático, participativo, unitario, responsable, realista, solidario. De oficios varios. Son los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. Es fácil advertir que esta forma podría corresponder a poblaciones muy pequeñas, que de no haber alternativa tendrían que formar sindicato de ese tipo con la perspectiva de transformarse en alguna de las otras formas que con el tiempo fuese factible. Gremiales. Los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. Esta forma resulta obsoleta y fue usada en los albores de la formación de los sindicatos en México. Recuérdese a los gremios ferrocarrileros que posteriormente se unificaron en el actual Sindicato Nacional. De empresa. Los integrados por trabajadores que prestan sus servicios en una misma empresa. El mayor número de sindicatos que existen en el país son de este tipo, y a ello obedece en medida importante la dispersión y debilidad del movimiento obrero mexicano, porque no favorece el diseño de estrategias comunes de los trabajadores por rama o cadena productiva. Sin embargo, puede ser necesaria la sindicalización en esa forma al no existir en la FESEBS algún sindicato nacional de industria o por lo menos industrial de la rama de la empresa en que presten servicio los trabajadores que se pretenda organizar. Industriales. Los integrados por trabajadores que presten servicios en 2 o más empresas de la misma rama industrial en determinada entidad federativa, estados o distrito federal. Esta forma es más evolucionada y ofrece en alguna medida posibilidades de coordinación de los trabajadores de la rama, por lo menos a nivel de su estado. Es recomendable intentar la Liga de Trabajadores de la misma rama en cada estado, al no existir en la FESEBS, Sindicato Nacional de la rama en cuestión, porque ello favorecería la posibilidad de dar el siguiente paso, es decir, la constitución de sindicatos nacionales de industria. Los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en 2 o más entidades federativas, como lo es el caso del STRM, con todas las posibilidades de desarrollo que Los sindicatos de patrones pueden ser los formados por patrones de una o varias ramas de actividades y los nacionales, que son los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Procede entre esa autoridad cuando se trata de sindicatos de trabajadores al servicio de empresas o entidades de jurisdicción federal de las ramas textil, eléctrica, cinematografía, hulera, azucarera, minera, metalúrgica y siderúrgica. Empresas que actúen en virtud de contrato o concesión federal, el caso de Telmex, y empresas que ejecuten trabajos en zonas federales. Procede también cuando se trata de sindicatos nacionales de industria por tener miembros en 2 o más entidades federativas. Juntas locales de conciliación y arbitraje. Procede ante la entidad correspondiente cuando se trate de sindicatos gremiales, de empresa, industriales o de oficios varios, cuyos trabajadores presten servicios a empresas no comprendidas en la jurisdicción federal. Número de trabajadores.
La ley establece que sean por lo menos 20 en servicio activo, regla que en los casos de los sindicatos industriales y nacionales de industria debe rebasarse por los requerimientos de organización sindical interna, edad y otros requisitos personales. Deben ser mayores de 14 años. Pueden sindicalizarse también los extranjeros con la limitante de que no pueden formar parte de la directiva y no pueden coexistir los trabajadores de confianza con el resto de los trabajadores en el mismo sindicato. De padrón sindical. Debe integrarse padrón por triplicado. Consiste en la lista de constituyentes con progresión numérica de sus nombres, sexo, edad, domicilio particular, afiliación del IMSS, SAR e Infonavit, si es que lo tienen, y firma autógrafa de cada trabajador, así como el nombre y domicilio del patrón, empresa o establecimiento en que ellos presten su servicio. Un padrón por cada empresa si se trata de un sindicato industrial o nacional de industria. De ser posible, debe obtenerse constancia patronal de prestación de servicios, que puede ser directa cuando no los pongan en peligro, o bien una copia de su alta en el IMSS o otro documento público de la existencia de la relación laboral de cada uno. De los estatutos. Deben previamente formularse por triplicado los estatutos sindicales que reúnen los siguientes requisitos. 1. Denominación del sindicato. 2. Domicilio y población. 3. Objeto del sindicato. 4. Condiciones de administración de los socios. 5. Obligaciones y derechos de los asociados. 6. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. 7. Forma de convocar asambleas y clases de ellas. 8. Procedimiento para la elección de directiva, número y cargos sindicales. 9. Periodo de duración de la directiva. 10. Normas para la adquisición, administración y disposición de los bienes sindicales. 11. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales. 12. Época de prestación de cuentas. 13. Normas para la liquidación del patrimonio sindical en caso de extensión del sindicato. Y 14. Demás normas y garantías específicas en el artículo 371 de la Ley Federal de Trabajo. Acta de la Asamblea Constitutiva. Esta debe prepararse por triplicado y cuidadosamente para que reúna los requisitos de ser una relación circunstanciada y coherente que consten. ¿De quiénes instalan la asamblea? Los padrones deben de ser las veces lista de asistencia. Deben presentarse el quórum, declararse y elegirse a la mesa de debates. Debe insertarse la orden del día y decidirse que se aprobó. Debe de decidirse que se dieron a conocer los estatutos que se aprobaron y que forman parte del acta. Deben elegirse la primera directiva conforme a los supuestos del estatuto y deben firmarse por la mesa de debates y por la directiva electa. Los sindicatos, una vez construidos, son personas morales y tienen la capacidad para adquirir bienes muebles, adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su institución y defender ante todas las autoridades sus derechos, ejercitar las acciones correspondientes. La Ley Federal del Trabajo impone a los sindicatos las siguientes obligaciones. Proporcionar los informes que le soliciten las autoridades del trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos. Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados dentro de un término de 10 días los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos acompañado por duplicado y copia autorizada de las actas respectivas. Informar a la misma autoridad cada 3 meses por lo menos de las altas y bajas de sus miembros. Tienen reglas internas que regulan las relaciones exclusivamente de los sindicalizados. Por ejemplo, denominación que le distinga de los demás, domicilio, objetivo, duración, condiciones de administración de miembros, obligaciones y derechos de los asociados, motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias, forma de convocar asamblea, época de celebración de las ordinarias y quórum requerido para asociar, procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, periodo de duración de la directiva, normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes y patrimonio del sindicato,
Forma de pago y monto de cuotas sindicales. Época de prestación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento. Normas para la liquidación del patrimonio sindical. Y las demás normas que apruebe la Asamblea. La Ley Federal del Trabajo establece que se puede disolver un sindicato por las siguientes formas. Por el voto de las 2/3 partes de los miembros que lo integren. Por transcurrir el término fijado en los estatutos.